Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles una nueva parte de este resumen. Desde estos caps se viene lo bueno, voy a intentar resumirlos lo más rápido posible. Y si quieres apoyarme solo dale like, suscríbete y pícale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Bueno, y sin nada más que decir, que disfruten del video. Continuamos donde el prota se preguntaba si acaso era una broma o si en realidad la secta estaba en un gran problema. En ese momento llegaría la notificación del sistema dándole dos opciones. La primera opción sería dejar la secta de jade puro y vagar por el mundo del autocultivo y obtendré una botella de píldora de recogida de ki. Y la segunda opción era permanecer en la secta hasta su fallecimiento y obtendría una herramienta mágica y un libro mágico. El prota le preguntaría a su maestra qué ocurriría con ella. Esta le respondería que viviría y moriría junto con la secta de jade puro. El prota, levantándose de donde estaba, diría que si ese es el caso, compartiría el destino de la vida y la muerte con su maestra. Su maestra, un poco sorprendida, le diría que si acaso no tiene miedo de morir. El prota diría para sí mismo que por supuesto que estaba asustado, pero tenía la capa de la cigarra dorada de su lado. Le llegaría una notificación del sistema avisándole que la favorabilidad de su maestra había aumentado a 3 estrellas. Este pensaría que con una estrella más podría convertirse en su compañera Dao. Con una voz serena diría que todos los demás morirán inherentemente. La vida es preciosa, sin embargo, depende de sí mismo si es plena o mediocre. Él perseguía la longevidad pero no quería abandonar a su maestra. Este diría en su mente que eso sería así a menos de que se enfrente a un enemigo imparable. Y lo más seguro es que se salve el primero. Su maestra le respondería que no le había enseñado nada. Pero el prota le diría que aunque no le haya enseñado nada, su gratitud es profunda y ella le había presentado repetidamente varias oportunidades. Y también le había ayudado a resolver grandes problemas, por lo que estaba agradecido. Este pensaría que eso era verdad, ya que en toda su vida después de renacer ella era quien mejor le había tratado. La maestra del prota, feliz, diría que eso era lo que esperaba de su discípulo. Sin embargo, las cosas aún no son así de serias. Yue intervendrá en la conversación diciendo que su maestra pensaba que él le tenía mucho miedo a la muerte, por eso le pidió que se vaya primero. Su maestra le diría que si últimamente había tenido alguna dificultad con sus cultivos y debería cultivar con ella como lo hace Yue. Esta diría en su mente que debió haber sido difícil para el prota cultivar, ya que no le había enseñado nada. El prota le respondería que no se debe preocupar por eso. Su maestra le diría que entonces ya era hora de irse y el prota aceptaría. Luego de que se fuera su maestra, le diría a Joer que debían llegar primero allí. Joer asentiría, le entregaría una bolsa de almacenamiento diciendo que debe ayudar a su hermano de acuerdo con su plan. Joer diría que entendía. Mientras tanto, en la cueva del prota, le preguntaría a su hermana mayor que qué hacía ahí. Joer le respondería que su maestra le pidió que creara una formación espiritual y sembrara plantas espirituales para aumentar el ki espiritual de su cueva. La formación estaría compuesta de una piedra roja espiritual y también podría ser usada como una ilusión de la entrada de la cueva. Le diría que el espíritu no necesitaba cuidado y aumentará el aura del alrededor. El porta diría que nunca pensó que tenía todas esas habilidades. Joer diría que aunque no tenga un cultivo tan bueno como él, tenía mucha experiencia en la alquimia, talismanes, formaciones espirituales y exorcismos. Le agradecería a su hermana y a su maestra por todo. Joer diría que no había necesidad de dar las gracias, tan pronto como ella se mude con él. El prota, sudando, no sabría qué decir, y de manera inocente le diría que si acaso quería el ki espiritual de su cueva. Su hermana, la cual estaba molesta, se quedaría callada unos segundos mientras el prota aún tenía su cara seria. Joe rompería el silencio diciendo que era un idiota que solo pensaba en el cultivo.
En un abrir y cerrar de ojos pasarían 5 años, en los cuales la raíz de trueno del prota alcanzaría el tercer nivel del núcleo dorado. Mientras éste revisaba el sistema se percataría de que el maestro de secta estaba viviendo una vida dura ya que había escuchado de su maestra que estaba visitando constantemente el culto bajo Virdicente, y por esa razón sigue teniendo varios accidentes, y al parecer lo mismo les había ocurrido a Zhou Fan y a Mo Fuchou y era una suerte que no los haya seguido. En ese momento le llegaría una notificación del sistema diciendo lo que se había detectado un portador connato de la providencia. El prota se preguntaría que por qué había un portador connato fuera de su cueva. El sistema le daría toda la información del cultivador de nombre Chen Santian, el cual era un cultivador diabólico y tenía una afinidad extrema hacia las técnicas diabólicas. Cuando éste era joven sus padres habían sido asesinados por unos bandidos y al presenciar esto su carácter diabólico fue despertado. A los 7 años ya había acabado con más de 100 bandidos, y fue reclutado por el culto bajo Virdicente donde ha tenido mucho éxito y ahora era considerado el discípulo principal más antiguo. El porta pensaría que era el discípulo principal más antiguo de la secta enemiga, pero ¿por qué estaba la secta de Jade Puro? Y si no fuera por el sistema no lo hubiera notado, se preguntaba si estaba solo o tenía refuerzos tras de él. Pero si estaba solo tendría ventaja. Santiana estaría leyendo el lema inscrito en la cueva del prota diciendo que era ridículo y pensaba que todos los de la secta de Jade Puro eran unos cobardes. Y saliendo de su mente se preguntaría que por qué había una escritura tan larga en ese desierto, se preguntaba que si esa era una cueva, pero si era así porque no había ninguna puerta. El prota mientras lo miraba de la entrada de la cueva estaría a punto de estallar del enojo al escuchar que lo llamó cobarde, y diría que después de escuchar eso había confirmado que debía darle una buena bienvenida. Santiando de un momento a otro sentiría una inmensa intención asesina, y solamente sería rozado por el inmenso ataque del prota. Este saldría volando y al momento de caer se preguntaría qué tipo de técnica es esa, incluso podía drenar su energía espiritual. Después de quedar tendido en el piso sabría que no tendría ninguna oportunidad de pelear. Y mientras se levantaba le diría el pote que por favor espere y que no lo ataque más. El prota con una voz dominante le preguntaría que por qué había ido a la secta de Jade Puro. Santian respondería que eso era un malentendido y él solo pasaba por ahí. Este en su mente se preguntaría que quién era el prota. Ya había investigado todo de antemano y ninguno de la secta de Jade Puro tenía una técnica de espada tan fuerte. Y se preguntaría que si acaso era un gran anciano de la secta de Jade Puro. El prota, el cual aparecería atrás de él, le diría que si acaso no era en Santian un demonio inherente y el discípulo mayor del culto bajo Virdicente, y cómo se le ocurría entrar a la secta de Jade Puro. Este en su mente se preguntaría que como demonio sabía sobre sus antecedentes. Le diría el prota que estaba equivocado y que por favor le dé otra oportunidad, y mientras miraba al prota pensaría que era muy joven y guapo, y solo estaba en el 9º nivel del establecimiento de la fundación, y si acaso él era el discípulo del anciano, pensaría en secuestrar al prota y llevarlo ante su secta para poder hacer un intercambio de rehenes. Aparecería atrás del prota poniendo su espada en el cuello de este, gritándole a la cueva que lo deje ir, de lo contrario acabaría con su discípulo. El prota lo sacaría de su nube diciéndole que no tenía ningún discípulo. Santian mientras se arrodillaba decía que solo estaba bromeando. Y mientras estaba arrodillado pensaría que ese cultivo del 9º nivel del establecimiento de la fundación solo debía ser una fachada, porque de otra forma ¿cómo sería capaz de descubrirlo? Y debía ser un gran experto, por lo que sería imposible para él huir. El prota muy decepcionado pensaría que si acaso eso es todo lo que vale el discípulo más antiguo del culto diabólico, y se preguntaba si él era súper débil o su ataque era muy fuerte. El prota le diría que se levante y lo siga. Santian agradecería por su piedad. El prota pensaría que no podía capturarlo por la fuerza y tenía que pensar a una forma para hacer que se quede.
mientras Santián se quedaba admirando la formación por la cual la entrada de la cueva estaba oculta. El prota pensaría que si se lo entregaba a su maestra éste intentaría escapar aunque le cueste la vida y lo único que podía hacer era acabarlo ya que no tenía la fuerza suficiente para reprimirlo y no se atrevía a huir, porque lo estaba subestimando. Me importa llamaría la atención de Santián y le diría que lo apuñale con todas sus fuerzas, este se daría cuenta de inmediato que el prota solo estaba buscando una excusa para acabarlo. Santián diría que había estado equivocado pero ya había reflexionado sobre sus errores, el prota diría que tenía que atacarlo sino en el futuro seguiría intentando emboscarlo, Santián le responderé que no se atrevería. El prota pensaría que de cualquier modo tenía la túnica de la cigarra divina así que no podría hacerle ningún daño, Santián solo diría que se quedaría en el piso. El portal aceptaría y diría que de ahora en adelante se quedaría ahí para ayudarlo a plantar hierbas espirituales y limpiar la casa además también podría cultivar ahí. Santián estaría de acuerdo, mientras el prota pensaba que nunca había visto una persona tan cobarde. Tiempo después el prota estaría cultivando tranquilamente bajo la luz del sol. Santián el cual estaba atrás de él pensaría que el prota en realidad disfrutaba mucho cultivar ya que no había salido ni siquiera una vez, Santiago pensaría que ya había estado ahí durante un año. Así que el plan se retrasaría a ese paso y ya que él era el discípulo principal de la secta si no volvía después de tanto tiempo seguramente causaría una gran preocupación a los ancianos y a su maestro de secta, y se preguntaría que si debía emboscar al prota ya que estaba tan inmerso en su cultivo. Santián comenzaría a cargar su palma con energía, y se lanzaría el ataque contra el prota diciendo que si tuviera la fuerza lo habría hecho pagar más de 100 veces ya que él era el formidable demonio del culto bajo Virdicente. El prota voltearía la mirada rápidamente al notar sus acciones. Santián haría un movimiento rápido disimulando sus intenciones asesinas diciendo que solo estaba matando a un mosquito, este diría que ya había limpiado las ventilaciones de la cueva así que él podía obtener mucha luz del sol. El prota pensaría que esa situación se seguía repitiendo una y otra vez a lo largo del año, nunca lo había tratado mal ni siquiera lo había torturado pero él le tenía un gran odio. Santián pensaría que peleará hasta la muerte y solo debía esperar a que salga para escabullirse, diría que dudaba que siguiera cultivando durante mucho tiempo más, y apenas regrese a su secta la lideraría para aplastar a la secta de Jade Puro, y para ese momento le haría pagar todo el sufrimiento que había pasado. Durante ese año, el prota sin dejarlo pensar nada más le lanzaría un ataque acabándolo sin más. El prota diría que le había dado suficientes oportunidades pero nunca las apreció y si solo hubiera sido obediente no habría tenido la necesidad de hacer eso. El prota diría que desde ese momento las cosas se pondrían feas debido a su vasto conocimiento en las historias de ese tipo tendría una manera de comunicarse con los monstruos de su secta al momento de morir, y sus maestros deberían ir ahí para cazarlo. El prota diría al eliminar al pequeño llegará el grande, al eliminar al grande llegará el viejo, y al eliminar al viejo descenderá alguien más viejo. Desde el suelo comenzaría a aparecer un espectro, el cual es el prota se preguntaría que si era el anciano apareciendo, ese anciano diría que al matar a su discípulo solo le esperaba la muerte, y le diría que si tiene valor de decirle su nombre, prota mentiría diciendo que su nombre era Cao Cao. El anciano le diría que era de la secta interna del culto bajo Virdicente y ahora que sabía su nombre solo le esperaba su muerte, y desaparecería dejando al prota. El sistema le mostraría que ese anciano había desarrollado un odio de 5 estrellas hacia él, el prota pensaría que 5 estrellas era muy alto, ese anciano estaba en el 8º nivel del reino del alma naciente y sería muy difícil de manejar a menos de que llegue el reino del alma naciente, diría que primero era mejor que contacte a alguien de la secta para que limpie el desastre. Después de 8 años Sin Hong Xuan entraría a la cueva del prota llamando a este,
El prota se sorprendería al mirarla en su cueva diciendo que no solo su hermana mayor sino que ella también logró entrar y la formación de ilusión estaba solo de adorno. El porta le preguntaría que por qué había ido a su humilde morada. Ésta le respondería que estaba ahí para verlo. Y le mostraría varias botellas con píldoras de jade puro diciendo lo que esas eran las píldoras que había ahorrado en esos años y debía sentirse libre de usarlas. El prota le diría que podía usarlas ella ya que él no las necesitaba más. El prota le diría que ella ya estaba en el tercer nivel de establecimiento de la fundación así que debía utilizarlas para sí misma. Al principio ésta estaría con una cara triste, pero al unir los puntos le preguntaré que si acaso él había avanzado. El prota poniéndose a su lado le diría que no le cuente a nadie acerca de su avance, y si era verdad que ella quería ser su compañera Dao tendría que trabajar muy duro. De otra manera dentro de 100 años él se convertiría en un inmortal y ella solo sería huesos, y todo su amor profundo se convertirá en un castigo para él. Ésta se quedaría sin palabras. Ésta diría que estaba bien y no podía detenerlo, y con una cara sonriente le diría que podía cultivar en paz y ella le ayudaría a conseguir píldoras de cultivo de núcleo dorado. El prota le diría que eso no es lo que intentaba decir, pero ésta no haría caso a eso. Gracias por llegar hasta aquí. Bueno, sé que es repentino, pero probablemente este sea mi último video. Esto es debido a que mi padre se lastimó y no va a poder trabajar por un tiempo. Esto me tiene muy estresado ya que es la única fuente de ingresos de mi familia, y yo no puedo trabajar debido a mi edad y a mi pésima salud. No sé cómo ganar dinero para apoyar a mi familia. Una de las opciones sería esforzarme más en YouTube e intentar alcanzar la monetización, pero creo que sería inútil ya que ni siquiera tengo cuenta bancaria. Lo único que tengo es Nequi, pero no creo que sirva. Bueno chicos, luego veo que decido, y posiblemente siga con el contenido. Nos vemos en el próximo video.